Dios les bendiga, amados hermanos que me escuchan en este momento. Les saludo a su hermano en Cristo Jesús, Ever Julio Liscano. Es para mí un placer compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios por estos medios. Saludo muy especial, pero muy especial a todos los hermanos de IPU Palmeras, los niños también que ven estas predicaciones, los adolescentes, los ancianos, a todos y cada uno de ustedes, mi saludo en el nombre del Señor Jesucristo, los amigos también, y cada uno de los hermanos que verán esta enseñanza de los diferentes lugares. En esta ocasión quiero compartir un tema muy lindo, muy especial, que lo he titulado En el nombre del Señor Jesús. Ese es el título de la enseñanza en esta ocasión. En el nombre del Señor Jesús. Cuando leemos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de los Hechos y en las cartas, constantemente ustedes van a encontrar que la Biblia dice en el nombre del Señor Jesús, en su nombre, por su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo. Es una constante en todas las cartas en el libro de los Hechos, le repito, una y otra vez, usted ve esa expresión que dice en su nombre o en el nombre del Señor Jesús. De manera que quisiera tratar de explicar un poco nada más lo que quiere decir esta expresión, en el nombre del Señor Jesús. Lo que quisieron decir los escritores del Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer un pasaje que está en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Colosenses. Colosenses capítulo número 3, versículo número 17. Vamos a mirarlo. Dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hagáis y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo repito, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando leemos este versículo, realmente es un absoluto impresionante e interesante, porque el apóstol Pablo está dando un consejo a la iglesia de Colosas y le dice, todo lo que hagáis, ahí no quedó nada por fuera, todo lo que hacéis. Y luego especifica, ¿no? ¿De qué se trata ese todo? Dice, sea de palabra o sea de hecho. Debemos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando dice sea de palabra, es decir, todo lo que decimos, todo lo que expresamos, todo lo que contamos, desde los chistes de ahí para adelante, qué clase de chistes, qué clase de conversaciones, cómo corregimos, cómo expresamos, cómo animamos a otra persona, cómo hablamos de los demás. Todo dice, lo que hacéis, sea de palabra. Entonces, todo lo que hagamos de palabra oral, verbalmente, debemos hacerlo en el nombre, o mejor hacerlo no, decirlo en el nombre del Señor Jesús. Y dice, o sea, de hecho, aquí se está hablando de nuestras acciones, nuestros actos, nuestros comportamientos. Todo quehacer que nosotros hagamos, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Todo es todo. Si voy de compras, si estoy en el trabajo, si me estoy divirtiendo, si estoy de paseo, si estoy haciéndole culto a Dios, si estamos haciendo los oficios de la casa, si estamos haciendo las tareas de la universidad, del colegio, si estamos en lo que estemos haciendo, el apóstol dice, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Entonces me pregunto qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué quiso decir? Vamos a tratar de entender un poquito. Me preguntaba, ¿será que es solamente lo que quiere decir el texto, o Pablo lo que quiso decir? ¿Será solamente que le agreguemos más o menos como un prefijo a todo lo que digamos o hagamos? Por ejemplo, que yo diga, me voy a bañar en el nombre del Señor Jesús, voy a hacer la comida en el nombre del Señor Jesús, voy a tomar estos alimentos en el nombre del Señor Jesús, voy a hacer aseo en la casa en el nombre del Señor Jesús, me voy de viaje en el nombre del Señor Jesús. Creo que eso está bien. Creo que está bien invocar el nombre del Señor Jesús al hacer o decir cualquier otra cosa, pero siendo un poco realistas, yo creo que ningún cristiano realmente hace esto de que
todo lo que hagamos o digamos, lo hagamos o lo digamos en el nombre del Señor Jesús. Es decir, no creo que haya ninguno que diga, apague la luz en el nombre del Señor Jesús, alcánceme el lapicero que me cayó en el nombre del Señor Jesús, lave el vaso en el nombre del Señor Jesús. Es decir, se haría la vida un poco, como dijera, engorrosa en el sentido de invocarle el nombre del Señor Jesús a cada palabra que digamos, cada expresión o cada acción. ¿A dónde quiero llegar? Sí es muy importante y nosotros, en mi caso yo tengo el hábito, ya una costumbre de invocar el nombre del Señor Jesús. Me levanto y digo en el nombre del Señor Jesús empiezo este día y voy a orar. O también tengo la costumbre con mi familia antes de acostarnos en el nombre del Señor Jesús nos acostamos a dormir. Y realmente en muchas ocasiones cuando vamos de viaje, cuando tomamos los alimentos, cuando voy a predicar una ocasión como hoy, antes de grabar la predicación oramos y tengo la costumbre de decir voy a predicar la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Eso está muy bien. Y qué bonito que lo sigamos haciendo. Pero quiero decirles que la expresión en el nombre del Señor Jesús, todo lo que hagamos o digamos, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, va más allá. No es solamente decir, en el nombre del Señor Jesús me voy a trabajar. Está bien, pero no solamente un decir, no son solamente una expresión de palabras. Quiere decir algo más. El hacer o decir todo en el nombre del Señor Jesús quiere decir algo más que unas solas palabras. Que qué bueno decir las palabras, pero no son solo palabras, quiere decir algo más. Entonces vamos a tratar de mirar qué más o menos quiere decir la expresión hacer y decir todo en el nombre del Señor Jesús. Hacer algo, decir algo en el nombre del Señor Jesús es o quiere decir más o menos que lo que yo voy a hacer, el Señor Jesús lo apruebe. Entonces, empezando por ahí, hacer algo en el nombre del Señor Jesús o decir algo en el nombre del Señor Jesús quiere decir que lo que yo diga o haga, el Señor Jesús lo apruebe. Quiere decir que lo que yo voy a hacer, el Señor Jesús lo haría así. Cuando yo voy a hacer algo, yo voy a corregir a alguien, y lo voy a corregir y lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesús. Quiere decir que como yo corrijase a alguien, pienso, medito, reflexiono y yo digo, así lo corregiría el Señor Jesús. Eso es hacer o decir las cosas en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué más? Que las palabras que voy a decir, el Señor Jesús también las diría así. Eso es hablar o todo lo que digo, decirlo en el nombre del Señor Jesús, que como yo me expreso, que como yo digo, que como yo hablo, el Señor Jesús hablaría así de esa manera. ¿Qué más? Que lo que voy a hacer o decir es la voluntad del Señor Jesús. Yo no puedo decir, en el nombre del Señor Jesús voy a golpear a mi hermano. No, porque no es la voluntad del Señor Jesús. Entonces, hacer o decir algo en el nombre del Señor Jesús es también que sea la voluntad del Señor Jesús. ¿Qué más? Que bueno, ahora que están tan de moda las redes sociales, que lo que yo haga o diga, tenga la sensación de que el Señor le ha dado like, me gusta. Que todo lo que yo diga, que todo lo que yo haga, es como si el Señor le diera me gusta, tenga la aprobación divina. ¿Qué otra cosa? Que cuando hablemos o actuemos, escúcheme, cuando hablemos o actuemos, las demás personas puedan conocer, puedan ver a Jesús en nosotros, en nuestras palabras. Que ellos puedan reconocer y decir verdaderamente esa persona es cristiana. ¿Cómo? Porque todo lo que hablamos y todo lo que hacemos, lo hablamos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Entonces nuestras palabras y nuestros actos van a ser extraordinariamente sorprendentes para todo el mundo, porque hablaremos como hablaría Jesucristo y actuaremos y obraremos como lo haría el Señor Jesús. Eso va a sorprender al mundo. Entonces, que puedan encontrar a Jesús en nuestros actos. Que las personas cuando nos vean haciendo las cosas en el nombre del Señor Jesús, es decir, bajo la voluntad del Señor Jesús, digan verdaderamente todavía quedan cristianos de verdad, verdad. Podamos nosotros hacer o hablar en el nombre del Señor Jesús es que nosotros con nuestras palabras y con nuestros actos podamos reflejar el amor del Señor Jesús, su humildad, su poder, su autoridad, todo lo que el Señor Jesús representa.
Eso más o menos es hablar, hacer todo en el nombre del Señor Jesús y que todo lo que hablemos también sea en el nombre del Señor Jesús. Así que la expresión en el nombre del Señor Jesús, cuando la digamos, debemos asegurarnos que tenemos también no solamente la expresión en el nombre del Señor Jesús yo voy a ¿qué le digo? A trabajar, sino que tengamos la actitud también que tuvo. Por allá hay un texto en Filipenses que dice, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. De manera que cuando yo vaya a trabajar, vaya a estudiar, vaya a la iglesia, vaya a culto, vaya a servir, vaya a charlar, vaya a compartir, vaya a jugar, vaya a hacer deporte, vaya a vacaciones, no solamente diga voy en el nombre del Señor Jesús a hacer esto o aquello, sino que vaya con ese sentir, con esa actitud del Señor Jesús, con esa actitud cristiana, diría yo. Vamos a pasar a un tercer y último punto de ser conscientes que actuamos y hablamos en el nombre del Señor Jesús. Porque podemos volver costumbre, ¿no? Decir, en el nombre del Señor Jesús me voy a trabajar. En el nombre del Señor Jesús me voy de viaje. Pero podemos correr el riesgo que se nos quede solamente en unas palabras vacías. ¿A dónde quiero llegar? Quisiera que fuésemos conscientes de que todo lo que hablamos o decimos, lo hacemos y lo decimos en el nombre del Señor Jesús, que tengamos plena conciencia de ello. Si cada cosa que hacemos y decimos, lo hacemos conscientes que lo estamos haciendo o diciendo en el nombre del Señor Jesús, hermanos, esto y amigos, nos guardaría del pecado. ¿Por qué? Porque si de verdad yo vivo meditando, vivo pensando en decir y hacer todo de manera que le agrade a Jesús como Jesús lo haría, pues no sería capaz de pecar. Por ejemplo, permítame explicarme un poco. Supongamos que un hermano, no es normal que los hermanos digan mentiras, pero un hermano que está siendo tentado y bueno, por cierta situación el hermano va a caer en la mentira, entonces va a decir una mentira. Pero el hermano, todo lo que hace y todo lo que dice ha recibido el consejo del apóstol Pablo, lo hace o lo dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar? El hermano, si tiene eso en mente, si es consciente, les repito, no es solo decir las palabras en el nombre del Señor Jesús, sino ser consciente de lo que significa. Entonces, si el hermano es consciente que todo lo que diga debe ser en el nombre del Señor Jesús, el hermano cuando va a decir la mentira, él tendría que pensar, voy a decir esta mentira en el nombre del Señor Jesús. O imagínenselo diciendo en voz alta, ¿no? Antes de llegar a decir la mentira, supongamos que el hermano se le hizo tarde y es una de las mentiras clásicas que dicen las personas del mundo. Una mentira para excusarse porque llegó tarde, que lo agarró un trancón, etcétera. Entonces él dice, voy a decir esta mentira en el nombre del Señor Jesús. Yo creo que el hermano, si es verdaderamente cristiano, no sería capaz de decir una mentira en el nombre del Señor Jesús. Es más, ni siquiera sería capaz uno que se ponga a pensar, uno pensando que digo, ya sé, en el nombre del Señor Jesús voy a decir tal cosa. Y si es una mentira, créame que un cristiano no sería capaz de decir una mentira en el nombre del Señor Jesús. Mucho menos. Alguien diría mucho menos, es que no, uno casi que no es capaz ni decirlo ni a manera aquí como estoy predicando de ejemplo, que alguien fuese a decir me voy a dar una borrachera en el nombre del Señor Jesús. No, uno no es capaz. El temor de Dios que está en nuestros corazones no es capaz. Nadie sería capaz de pecar. Ningún cristiano sería capaz de pecar si todo lo que dice y todo lo que hace lo hace en el nombre del Señor Jesús. Porque inmediatamente que uno dice en el nombre del Señor Jesús, uno se hace consciente de su santidad, su amor, su humildad, su poder, todo lo que Él es. Imagínense una hermana que esté muy brava y se vaya a poner a discutir, a pelear o a ofender o a agredir verbalmente a otra hermana y la hermana diga, yo voy a ir a ofender y voy a ir a pelear con la hermana fulana, voy a ir a pelear con ella en el nombre del Señor Jesús. Yo creo que cuando diga que en el nombre del Señor Jesús va a ir a pelear con ella, yo creo que eso mismo le hace reflexionar. Yo creo que ella dice, no, Jesús, el Señor Jesús no pelearía así. El Señor Jesús no iría agresivamente. El Señor Jesús le tendría amor, el Señor Jesús tendría misericordia, el Señor Jesús perdonaría. Entonces, hermano, realmente este texto, que todo lo que hagamos y que todo lo que digamos, lo hagamos y lo digamos en el nombre del Señor Jesús,
es verdaderamente uno de los mayores consejos que hay en la Biblia. ¿Por qué? Porque si somos conscientes de ellos, hermano, esto nos guardará del pecado. Esto nos guardará de hacer lo malo. Esto nos guardará de ir en contra de la voluntad de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Decir en el nombre del Señor Jesús, hermano, no solamente es una expresión, sí lo es, pero no solo es eso. Como lo he venido compartiendo, es mucho más. Es decirlo y tener la actitud, tener la conciencia y actuar en consecuencia como actuaría Jesús. De aquí en adelante, si nos dedicáramos a hablar en nombre del Señor Jesús, de pronto yo creo que nadie sería capaz de contar un chiste un poco morboso, pasado de tono, un chiste que no nos queda bien. ¿Por qué? Porque nadie diría, voy a contar este chiste que es como medio grosero, grotesco, en el nombre del Señor Jesús, porque inmediatamente uno dice, no, el Señor Jesús no contaría un chiste así. El Señor Jesús no haría una broma de ese calibre. Eso guardaría nuestra vida espiritual, apreciados hermanos. También quería decirles otra cosa más, que decir en el nombre del Señor Jesús no es solo una expresión para cuando uno tiene miedo, para cuando tenemos inseguridad, para cuando tenemos temor. Muchas personas usan la expresión en el nombre del Señor Jesús, yo voy a hacer tal cosa, para autoanimarse. Que sí se puede usar, está bien, no digo que no la usen. Para cuando tienen mucho miedo, invocan el nombre de Jesús, hay poder en el nombre del Señor Jesús y está bien, repito y aclaro, está bien. Pero ¿qué quiere decirles? No es solo para cuando tengamos temor, para cuando tengamos miedo, para cuando tengamos inseguridad. No es solo para eso, bendito el nombre del Señor. Usar en el nombre del Señor Jesús esa expresión no es solamente para animarnos, para motivarnos, para que nos dé valentía, no. Yo quiero decirles algo muy importante. Usar la expresión en el nombre del Señor Jesús tiene un poco más que ver con aceptar el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. Decir, yo voy a hacer esto en el nombre del Señor Jesús, es decir, yo voy a hacer este trabajo, yo voy a vivir la vida, yo me voy de vacaciones, pero voy a pasar esas vacaciones no a mi manera, sino a la manera como a Jesús le gustaría que yo vaya de vacaciones. Eso es hacer todo en el nombre del Señor Jesús. Hablar en el nombre del Señor Jesús no es solamente para que cuando tenga miedo de hacer algo, entonces yo digo en el nombre del Señor Jesús lo voy a hacer. Que sí lo podemos hacer, pero no solo para eso. Hablar todo lo que hablemos en el nombre del Señor Jesús, es decir, de aquí en adelante no voy a hablar lo que yo quiera, no voy a hablar como yo quiera, porque la gente dice, es que yo soy así, es que así soy yo y ese es mi temperamento y esa es mi vida. Pero de eso se trata, de que ya no hablemos a mi manera, que yo ya no hable con esa cantidad de defectos que yo tengo en mi carácter, mi temperamento, mis costumbres, mi cultura, mi idiosincrasia, toda mi historia. No, qué bonito que empecemos a hablar en nombre del Señor Jesús. ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Cómo lo diría Jesús? ¿Cómo lo expresaría el Señor Jesús? Entonces, esa expresión no solamente para cuando tengamos temores, sino, le repito, para declarar y aceptar el señorío de Jesucristo, para entender y aceptar la autoridad de Jesús sobre mi vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De aquí en adelante haré las cosas como Él quiera, no como yo quiera. También para recordar nuestra responsabilidad como cristianos. Usar la expresión en el nombre del Señor Jesús también es para demostrar lo que hemos creído. Depende de lo que yo he creído, así hablaré y actuaré. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, decir eso, cuando yo vaya a hablar en nombre del Señor Jesús, estoy demostrando lo que yo tengo en mi corazón, lo que he creído. Hablar o decir la expresión en nombre del Señor Jesús es ser embajadores o representantes del Señor Jesús ante el mundo. Es mostrarles a las gentes cómo es Jesús, cómo es ser cristiano por medio de nuestros actos y nuestras palabras. Entonces, hermanos, qué bueno que de verdad de aquí en adelante hagamos y digamos todo en el nombre del Señor Jesús, pero no solamente como una expresión verbal, sino conscientes de lo que significa. Si de hoy en adelante procuramos y nos esforzamos por todo lo que hagamos, como aconsejó el apóstol a los Colosenses 3:17, si de hoy en adelante todo lo que decimos,
o hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, ¿qué va a pasar? No heriremos a nadie más con nuestras palabras. Yo no sé a cuántas personas nosotros, y yo me incluyo, nosotros como cristianos, a cuántas personas habremos herido con nuestras palabras. Seguro ese día que las herimos, ese día no hablamos en nombre del Señor Jesús. Así hayamos dicho la expresión, en el nombre del Señor Jesús yo le voy a decir tal cosa. Pudimos haber dicho la expresión, pero la actitud no fue conforme a la expresión. No tuvimos la actitud de humildad, de mansedumbre, de misericordia y de amor. Si hablamos y hacemos todos en el nombre del Señor Jesús, no pecaremos más de palabra ni de hecho. También, ¿qué más? Viviremos un cristianismo práctico, del día a día, agradando al Señor Jesucristo. Será una manera de evangelizar con nuestras propias vidas. Si de hoy en adelante todo lo que hacemos y decimos lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, será un evangelismo permanente en el trabajo, en el juego, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en las vacaciones, en la iglesia, porque es que una persona actuando y hablando de esa manera va a impactar al mundo. Y fácilmente ganaremos muchos cristianos. Mantendremos también la distancia con el enemigo, o mejor, el enemigo se mantendrá distante de nosotros. Ya que vamos en el nombre del Señor Jesús, el enemigo se encontrará no solamente con una persona que usa la expresión en el nombre del Señor Jesús, sino que el enemigo se encontrará con una persona que lleva al Señor Jesús en su vida, que va con su autoridad, con la calidad de cristiano y con su poder. Así que, hermanos, les animo y les invito, y como deseo que guarden en sus almas, en sus corazones, Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos de Palmeras. Un saludo especial de la familia pastoral. Vamos a cantar la canción que dice: en nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús hay autoridad, el nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús hay autoridad, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús hay autoridad. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús hay autoridad. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Dios les bendiga.